Al hablar de este tema, del tema de la santidad de Dios, creo que en nuestro corazón tenemos que descalzarnos. En nuestro corazón tenemos que acercarnos a este tema con temor reverente. ¿Y qué significa decir que Dios es santo? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de que Dios es santo? ¿Qué implica para nuestra vida? Dios es santo y acercarnos a un Dios santo. ¿Y cómo afecta esto al mundo rebelde que le ha dado las espaldas a Dios? Vamos a leer en Isaías capítulo 6, también pasaje muy conocido, la visión de Isaías. La visión que tuvo Isaías de este Dios santo. Isaías 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Entonces decimos que Dios es santo. Dios es santo. Y es llamativo que en todas las civilizaciones antiguas, todos los pueblos antiguos que no conocían al Dios verdadero, pero en todas encontramos la idea de lo santo, de lo sagrado. Recordamos los egipcios, ¿sí?, que se rapaban, sobre todo los sacerdotes, se rapaban y se higienizaban cada día para presentarse delante de su ídolo, ¿sí?, de su Dios. Y también conocemos, por lo que nos dice la historia y los relatos antiguos, de que en alguna de estas culturas, el que profanaba lo santo, el que profanaba aquellos que ese pueblo consideraba sagrado, santo, ¿qué le podía pasar? Corría el riesgo de perder la vida. Pero, ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de la santidad de Dios? Lo primero que tenemos que definir, y que la Biblia habla también de este aspecto, que no es el atributo moral del Señor, ¿sí? Santo no es solamente, o no es principalmente, el atributo de Dios como santo. No es solamente entonces un atributo del Señor como es el tributo del amor, de la misericordia, de su justicia. Cuando hablamos de que Dios es santo, es mucho más profundo, mucho más significativo que hablar que Dios es amor. Versículo hermoso, ¿no es cierto?, de ahí de 1 Juan, que nos dice: Dios es amor. Pero cuando decimos que Dios es santo, es mucho más profundo y es mucho más sublime y es mucho más majestuoso y tiene que mover a nuestro corazón a un temor reverente.
Cuando decimos Dios es amor, nuestro corazón se agranda y corremos a nuestro Padre. Interesante notar que la Biblia, aquí vemos lo que decían los serafines en el versículo 3, Santo, Santo, Santo es el Señor. En 3 ocasiones, ¿sí? Interesante que la Biblia no nos dice, no leemos que Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es misericordioso, misericordioso y misericordioso. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Es como que está remarcado, es como algo más sublime, más majestuoso y más elevado que el propio amor de Dios. ¡Wow! Es como, nos conmueve, ¿eh? ¿Qué significa esto? De que Dios es santo, santo, santo. Subraya el Espíritu Santo en la palabra de Dios, la santidad de Dios. Dios es el otro, entre comillas. Dios es el otro. Y vamos a explicar esto. La palabra que aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento son distintas palabras, ¿sí? Obviamente, en el idioma hebreo y en el idioma griego. Pero ambas palabras tienen un significado similar. Significa algo puro o algo que ha sido cortado y separado. Algo que ha sido cortado o separado. Como vimos, ¿sí? Hablar de la santidad de Dios es mucho más profundo que hablar o que decir que Él es puro, recto y bueno, amoroso. Es mucho más profundo. Esto lo comprendió totalmente el profeta Isaías en esta visión. Vio a Dios sentado en su trono, vio las faldas de su manto que llenaba el templo, ¿sí? Sería el borde, ¿sí? del manto. Esto representa que la majestad de Dios lo llena todo. La majestad de Dios llena todo lo creado. Y así es como lo manifiestan los serafines en el versículo 3. Al final del versículo dice: llena está toda la tierra de su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. Podemos decir toda la creación. La gloria de Dios está en lugares de este mundo, de este universo, que nosotros jamás llegaremos a ver, que la humanidad jamás llegará a ver. Sabemos, ¿sí?, que tenemos planetas o galaxias a cientos de millones de años luz de nuestro lugar. Pero allí está la gloria de Dios. Allí está la presencia de Dios. Esta sublime majestad y grandeza de Dios y santidad de Dios, justamente el profeta Isaías lo comprendió cuando oyó exclamar a los ángeles: Santo, Santo, Santo. Escuchó a los ángeles decir: Santo, Santo, Santo. Y también vio la actitud de estos ángeles. ¿Qué era lo que hacían estos ángeles? ¿Qué hicieron? Versículo 2. Cada uno tenía 6 alas. ¿Qué hacían? 2 cubrían su rostro y 2 cubrían sus pies.
escuchó la exclamación de estos ángeles, de estos serafines: Santo, 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 una proclamación al universo. Pero también vieron la actitud de estos ángeles. Interesante, ellos cubrían su rostro. Algunos comentaristas, algunos teólogos dicen se cubrían, ¿sí?, en una forma de reverencia al Señor, pero también, en cierta manera, para cubrirse de la gloria de Dios, del resplandor de la gloria de Dios. Y cubrían sus pies en manera también de reconocer que ellos eran siervos del Señor. ¿Los pies para qué se utilizan? Para caminar. Bueno, estos serafines nos están enseñando que este Dios 3 veces santo, al cual servimos, nuestros pies tienen que estar consagrados a Él. ¿En qué sentido? Que nuestra vida no nos pertenece. Que este Dios 3 veces santo tiene un plan, un proyecto para nuestra vida. Y que lo que mejor podemos hacer y lo más sabio que podemos hacer es permitir que Él tome el control de nuestra vida. El Dios 3 veces santo. Isaías lo pudo ver a estos serafines cubriéndose su rostro, cubriéndose de la gloria de Dios, cubriéndose sus pies, para demostrar a Isaías que no era su voluntad, no les pertenecía, sino que le pertenecían al Santo, Santo, Santo. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestro caminar tiene que estar consagrado al Señor. Isaías comprendió entonces que estaba delante de aquel que es absolutamente distinto de todo lo creado, exaltado sobre todo en infinita majestad. Isaías conocía al Señor, pero como también le pasó a Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job vio el poder, la misericordia y por sobre todo la santidad de Dios. Y esto conmovió su corazón. Isaías, cuando vio esta santidad de Dios, esta presencia sobrecogedora del Señor, se conmovió. Dios es el incomparable. Dios es superior a todo lo creado. Como dice 1 Samuel 2, no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra de Dios? Que Dios es el otro, como dicen los teólogos, ¿sí? Dios es el otro, es el distinto, es el totalmente diferente, es el completamente otro. Dios está por sobre todo lo creado. Dios no se compara con nada ni con nadie de lo creado. Dios es el totalmente otro. ¿Y qué significa esto para nuestras vidas? Isaías lo comprendió perfectamente. Versículo 5. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! ¡Ay de mí! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías comprendió que estaba delante del totalmente distinto,
el cual no hay sombra de maldad, ni de injusticia, ni de pecado. Isaías comprendió esto y exclamó: ¡ay de mí! Isaías comprendió que Dios no es mi igual. Dios no es mi igual, aunque tenemos esta gracia de Dios de tener este trato familiar con Él, de poder apoyarnos en el Señor, de sentir su calor abrazando nuestro corazón cuando estamos en medio de la prueba, cuando abre camino donde no hay camino. Pero Dios no es mi igual, aunque está a mi favor, aunque muestra su gracia y me sostiene. Dios no es mi igual. Tengo que reformular la manera en que me acerco a Él. Dios no es mi igual. Dios es santo, santo, santo. Y esto lo comprendió Isaías. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy de labios inmundos. Dios no es mi amigo que festeja todas mis locuras. Dios no es el viejito bueno que justifica, ¿sí?, todos mis errores. Sí, bueno, es chiquito, tiene que aprender. Y también, como Isaías lo entendió, debemos corregir nuestras palabras, nuestra manera de hablar. Lamentablemente copiamos al mundo y no nos reformulamos esta forma de hablar cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en medio del pueblo de Dios. Jesucristo no es el flaco ni el barba. Jesucristo es Dios, 3 veces santo. Reformular nuestra manera de hablar. Y algo que a muchos de nosotros, o a algunos de nosotros, se nos pega. Hermanos, divino solo es Él. Divino solo es Él. Él es divino. No la criatura que me encuentro en el supermercado. ¡Ay, qué divina! No, hermanos, con amor lo digo. Cuidemos nuestros labios, consagremos nuestros labios al Señor. La persona, ¡ay, es tan divina! ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, corrijamos eso, porque estamos ofendiendo al Dios 3 veces santo, quien no comparte su divinidad con nadie. Dios no comparte su divinidad con nadie. Corrijamos esto en nuestra manera, en nuestro diario vivir, en nuestra manera de hablar. Pero hermanos, también la Biblia nos dice algo que también es cierto, que Dios, siendo el totalmente distinto, el otro, lo que la Biblia nos dice, que Dios no toma distancia de su creación. Dios no toma distancia del ser humano. El Dios 3 veces santo, el que es totalmente distinto, el sublime, el majestuoso, el que habita en lugares celestiales, el que no comparte su gloria ni su divinidad con nadie, ni siquiera con los ángeles, que sus ángeles tienen que cubrir sus rostros para estar ante la presencia del Señor. Este Dios maravilloso está dispuesto a acercarse. Y así lo declara Isaías justamente en el capítulo 57. Dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre,
cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito, ¿sí? Con el quebrantado, dice la versión 60, ¿sí? Con el quebrantado, con el arrepentido. Contrito sería arrepentido y humilde de corazón. Para traer vida, dice ahí Isaías, al espíritu humilde y al corazón de los quebrantados. Hermanos, este Dios, 3 veces santo, este Dios sublime y majestuoso, que no comparte su divinidad con nadie, pensó en mí y pensó en vos. Pensó en mí, me buscó y murió por mí, para darme salvación. Esto tiene que alentarme y fortalecerme en saber y en reconocer que este Dios maravilloso, este Dios santo, que merece toda alabanza, toda honra, toda adoración, que como decía, aún los ángeles cubren su rostro, cubren sus pies al estar en la presencia de Dios. Este Dios maravilloso se humilló, tomó forma de hombre, fue siervo de siervos y dio su vida en la cruz por mí, por vos. ¡Qué maravilloso! Al acercarnos a este Dios 3 veces santo, al comprender su santidad, al tratar de comprender lo que significa la santidad de Dios y ver que Él está dispuesto y se ha acercado a mi vida para sostenerme, para bendecirme. Ahora, ante aquella visión de Isaías, Isaías escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue: aquí estoy, envíame a mí. Tal vez tenemos que tener una visión de la santidad de Dios, ser conmovidos en nuestro corazón para decidirnos a poner la mano en el arado y servirlo solamente al Señor. Salir de nuestra comodidad y servir al Señor. ¿Necesitamos esto? Necesitamos comprender la grandeza y la santidad de Dios para movernos de nuestro lugar, para dejar de ser entretenidos por cosas que nos gustan, por cosas que nos atrapan. Dejar el día del Señor de lado, dejarlo como una segunda opción, como una segunda alternativa. Si estoy aburrido el domingo voy a la iglesia. Y nos olvidamos que estamos delante del Señor 3 veces santo. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a cada uno de nosotros tener una revelación como la que tuvo Isaías de la santidad de Dios, de lo que significa acercarnos a Dios, de lo que significa pronunciar con nuestros labios: Dios, Señor. Él, como siempre digo, no es como dice Charly García en una canción. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Muchos cristianos tienen a Dios como
como un empleado en un mostrador, en el cual nos acercamos y le decimos, necesito esto. Tenemos que sacar esa visión, ese concepto de Dios de nuestro corazón y ser reemplazado por esta visión que tuvo Isaías. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a crecer en el concepto de lo que dice tu palabra en cuanto a que tú eres, Señor, el Dios 3 veces santo. Renuévanos, Señor. Remueve en nuestro corazón. Inquiétanos, sacúdenos, Señor, que la grandeza de tu majestad y de tu santidad nos conmueva. Nos haga quitarnos el calzado de nuestros pies cada vez que nos acercamos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo y con tu causa, con tu obra. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.